Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Ahora sí, hermanos, los saludo en el amor de Dios a quien no tuve el tiempo de saludar. Vamos ahora a hablar de la palabra del Señor. Como saben, hemos estado hablando sobre las emociones en Navidad. Vimos cómo empezamos con el gozo, con la alegría, que habló Eloy, gozo, alegría, con la paz, la esperanza, y también en la última semana fue el hermano Raúl, que habló con la nostalgia y las pérdidas que tenemos también en este tiempo. Y la última emoción que vamos a ver el día de hoy es el amor, el cual lleva por título El regalo supremo. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es mostrar el amor incondicional que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo para nosotros, para la salvación de nosotros, transformando nuestras vidas y cómo nos relacionamos nosotros con otras personas, relaciones interpersonales. Y también vamos a ver cómo podemos aplicar este amor que entregó Dios por medio de Cristo para que nosotros podamos mostrar ese amor con otras personas, ya sean creyentes y no creyentes. Y para eso yo me puse a investigar sobre el amor. ¿De qué trata el amor? Y obviamente nosotros estamos envueltos en el mundo. Ya hay un artículo de un programa radial que señala que en el día de hoy hay muchas personas que esperan por encontrar a su amor. ¿Por qué digo así? Porque hoy día para el mundo el amor es una palabra que está totalmente distorsionada y alejada de su significado. Digo esto porque este artículo señala que las personas priorizan sus necesidades, como por ejemplo sus sueños, su dinero, su tiempo libre, sus amistades. La gente se preocupa primeramente de ella, y eso es lo que señala este artículo. Pero ¿qué pasa? Que cuando encuentran alguna persona que se alinea a sus necesidades, entablan una relación. Pero esta relación, una vez que pierde el interés, como dice el mundo, que se va el amor, desisten de este amor. ¿Y qué pasa? Comienza nuevamente el ciclo de búsqueda. Comienza nuevamente el ciclo de búsqueda. ¿Pero realmente eso es el amor? Eso es lo que muestra el mundo de amor. Pero realmente eso es el amor, eso es lo que significa. Y ahora yo les pregunto a ustedes, nosotros, como hijos de Dios, ¿qué tanto conocemos del amor? Y de manera práctica, ¿estamos actuando correctamente en el amor? Para dejar claro, evidentemente todo lo que muestra el mundo es lo contrario al amor. Y nosotros como hijos de Dios deberíamos actuar según lo que Dios nos revela en su palabra. En su palabra es el único lugar donde nosotros podemos encontrar el verdadero significado de amor. En su palabra es el único lugar donde nosotros podemos ver el ejemplo de lo que es el amor y cómo actuar en amor. El día de hoy, en el escenario bíblico, podemos ver a través de su palabra que Dios nos hizo a cada uno de nosotros personas, seres emocionales. Es decir, cada uno de nosotros tiene emociones que no son malas, porque sabemos que todo lo que creó Dios en gran manera fue bueno, fue perfecto. Y Dios nos puso a nosotros con emociones. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Que en nosotros se ha distorsionado ese tipo de emociones. Las emociones se han distorsionado por el pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa ha distorsionado cada emoción y nos ha dado un mal entendimiento de ellas y por ende una mala práctica de ellas. Pero Pablo en su carta a los Corintios, cuando habla de estos dones de lengua, de profecía, también habla sobre el amor. ¿Y qué dice? Que el amor no deja de ser, que no busca lo suyo, que el amor es paciente, que no se irrita, que todo lo espera. Y todas estas cosas, ¿saben a quién me lleva? A una persona, a la persona de Dios. Porque Dios es amor en esencia,
Y eso es lo que habla Juan en su primera epístola. Que nos amemos unos a otros porque Dios es amor. Dice que Dios es amor. Entonces, viendo estos pasajes, nosotros vamos a ver el día de hoy el amor de Dios, el amor que no existe pero que presenta el mundo, y el amor encarnado. Y nuestro versículo base del día de hoy es Juan 3:16, un pasaje muy conocido, pero que tiene un mensaje súper poderoso y que nos puede ayudar a comprender lo que es el amor. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nueva Biblia de las Américas. Oremos. Padre, Señor, en esta hora, mi Dios, te agradecemos porque tú eres un Dios soberano, un Dios Padre que dispuso de su amor para salvar a toda una humanidad pecadora, Señor. Una humanidad, Señor, que necesitaba, Señor, de un gran amor para poder ser salvo, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a comprender, Señor, de tu palabra, Señor, que hable a nuestras vidas, que comprendamos lo que es amor, Señor, y que podamos también actuar de manera práctica con el amor, Señor. Que podamos entender y llevarlo a nuestra vida, Señor, a nuestro diario vivir, y relacionarnos, Señor, como tú mandas, Señor, conforme al verdadero significado de lo que es amor. Dirígenos, Padre, Señor, y guíanos por los méritos de Cristo. Amén. Bien, en el contexto podemos ver que citamos Juan 3:16. Juan era el amado de Jesús, ¿verdad? Era el discípulo amado. Y en su evangelio, Juan sigue distintos encuentros que tuvo con distintas personas. También Juan capta algunos milagros que tuvo Jesús. Y es en el capítulo 3 donde se presenta esta conversación con un fariseo. Un fariseo, alguien entendido en la palabra, un maestro para otras personas judías, que entendía lo que hablaba. Pero claramente vemos que no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba hablando. Y ahí es donde se presenta Nicodemo, y Jesús le habla a él en los pasajes sobre el nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento de espíritu, en donde Jesús le hace referencia a que el Espíritu Santo obra en donde Él quiere. Muestra la soberanía de Dios, que Dios obra como Él quiere. Y así es como más adelante Jesús hace referencia a la serpiente. Una serpiente que se menciona que levantó Moisés en el Antiguo Testamento en Edom. ¿En qué consistía? En que esa serpiente fue levantada para que todos los que la miraran no murieran por la otra serpiente que lo estaba mordiendo. Si depositaban su mirada en esa serpiente, ellos no iban a morir. Y esa misma referencia utiliza Jesús para decir que así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Nuevamente, ¿para qué? Para que todo el que cree tenga en Él vida eterna. Y en ese contexto es donde después Jesús cita esta frase poderosa, este versículo que muchos conocemos, que es Juan 3:16. En la conversación con Nicodemo cita esta palabra poderosa. Y eso es lo que vamos a ver primeramente el día de hoy. El amor de Dios. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién amó? Fue Dios quien amó a la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios es amor, como mencioné. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 4, versículo 8, habla que Dios es amor. Pero debemos entender que Dios es amor en esencia, no que Él ama como una cualidad. Por ejemplo, vemos un pasaje que dice que Dios es espíritu, que Dios es luz y que Dios es amor. Pero cuando se habla de que Dios es amor en esencia, es distinto a decir que Dios es espíritu a decir que Dios es un espíritu. Porque si decimos que Dios es un espíritu, lo estamos limitando y comparando con muchos espíritus que hay. Sabemos que hay espíritus que han caído incluso. Pero lo que se refiere con esencia de que Dios es amor y no ama porque es amor, sino que Él ama porque es esencia, es parte de su naturaleza. Y Él no tiene otra forma de expresión de vida que amando. Por eso Él ama, porque su esencia de Dios es amor. Y ahora si entendemos que Dios es amor en esencia,
podemos comprender y asimilar que los atributos y cualidades de Dios se complementan con su amor. ¿A qué voy con esto? Que como Dios es amor en esencia, y uno de sus atributos es que Dios es eterno, podemos entender también que el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es eterno. Y lo primero que se me vino a la mente cuando leí este pasaje fue, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y se me vino, yo dije, ¿y en qué momento Dios nos amó? Y como lo vemos acá, Dios es eterno. Por lo tanto, su amor es eterno. Y Dios, hablándole a Jeremías, muestra esta verdad. En el capítulo 31, versículo 3 le dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios siempre ha amado. El amor de Dios no tiene principio y no tiene fin, al igual que Él. Desde el comienzo, Dios ya nos estaba amando. Desde antes del vientre de nuestra madre, como Él dice, Él ya nos estaba amando. Porque su amor no tiene comienzo, porque su amor no tiene fin. Su amor es ilimitado. Y entonces nosotros, hermanos, cuando éramos pecador y fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable por medio de Cristo, Él puso el amor en nosotros, de una u otra forma. Dios depositó ese amor en nosotros de una u otra forma. Por lo tanto, si nosotros decimos que somos hijos de Dios y hemos creído en el Señor como Salvador, debemos tener ese amor. Ese amor está en nosotros. Porque Juan en su epístola declara esta verdad. Antes de decir que Dios es amor, en 1 de Juan 4, antes de decir que Dios es amor en el versículo 8, Él dice a sus destinatarios en ese tiempo, a las iglesias, que nos amemos unos a otros porque el amor, el verdadero amor, es de Dios. Y el que practica ese amor es porque conoce a Dios. ¿Pero qué dice? Que el que no ama no ha conocido a Dios. Y tenemos dos mundos. A la mente de una convención que estuve. Una verdadera verdad. Que tenemos dos mundos. Tenemos el mundo de Dios, que si lo conocemos a Él tenemos amor, que hemos sido regenerados y somos hijos de Dios. Pero si no conocemos a Dios, ¿a quién conocemos? Al mundo. Un mundo que aborrece al Señor. Un mundo que no conoce amor. Y al no conocer el amor, por no conocer a Dios, no puede practicar el amor. El mundo no puede practicar el amor porque no ha conocido al Señor. ¿Por qué? Porque lo que presenta el mundo no es amor. Porque es algo defectuoso, algo que está limitado, algo egoísta y orgulloso. Porque el mundo solamente se centra en uno y no se centra en los demás. El mundo no practica el amor porque lo que ellos nos muestran no es amor. El verdadero amor, que es el de Dios, es espontáneo y motivado. Dios no nos amó a nosotros porque nosotros hiciéramos algo por Él. Todo lo contrario. Dios nos amó porque en su soberanía decidió amarnos y no pedía nada de nosotros. Deuteronomio capítulo 7, desde el versículo 7 al 8, Moisés le habla al pueblo. Y miren esta verdad que él dice. En el versículo 7 dice, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de la casa de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. Claramente, por mérito, Dios no nos amó. Él nos amó porque en su soberanía decidió amarnos. ¿Y qué dice Juan en esa misma epístola? Dice, versículo 9, nosotros le amamos porque Él nos amó primero, con un amor eterno, con un amor que siempre ha estado ahí, que no se va a acabar y que siempre va a estar ahí por la eternidad para nosotros. Y cuando hablamos de mundo, volviendo a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo,
no nos estamos refiriendo a todas las personas que habitan en este mundo. Porque si nos ponemos a pensar que el amor de Dios solamente alcanza para el mundo, estamos limitando su amor. Y Dios no tiene límite. Es un ser soberano, único, que gobierna. Y el amor de Dios no tiene limitación. Es algo que nosotros no podemos calcular. A lo que va con el sentido de mundo, es que debemos entender que este mundo en el que nosotros estamos es tan malo que necesita un amor tan grande para ser salvo, que el único que lo puede entregar es Dios. El único ser que puede entregar ese amor para que nosotros podamos ser salvos es Dios, por medio de Jesucristo. Porque el mundo aborrece a Dios. Y lo aborrece porque el amor que muestra el mundo no es amor. Y ahora nosotros nos podemos pensar, pero ¿cómo es el amor que muestra el mundo? Que claramente ese amor siempre nos está guiando a algo, porque nuestra naturaleza es pecadora. Pero ¿qué es lo que ofrece el mundo? ¿Qué es el amor que muestra el mundo? Que claramente no es. O mejor dicho, el mundo practica el amor. Y si nosotros estamos practicando el amor, ¿practicamos el amor que nos habla Dios en su palabra? ¿O estamos practicando un amor que muestra el mundo? Y a lo que quiero ir es mostrar lo que te ofrece el mundo, que claramente no es amor, pero es a lo que ellos le llaman amor. Y todo esto parte a raíz del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué originó? El pecado originó la separación del hombre con Dios. El pecado nos separó. Romanos 5:12 dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado causó esa separación que nos alejó de la presencia de Dios. ¿Y cómo es el amor que muestra el mundo? Un amor distorsionado, corrompido. El amor que muestra el mundo es egoísta y orgulloso. Y vamos a volver al comienzo, en el Génesis capítulo 3. Vemos el relato de cuando el hombre come el fruto prohibido. ¿Qué dice el Señor? Dios se acerca a Adán y le pregunta si comió de ese fruto, porque él se encontraba desnudo y se escondió de la presencia de Dios. ¿Y qué responde Adán? Adán responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y yo comí. Vemos que Adán culpaba a la mujer. Pero no solo con eso. Jehová Dios le dijo a la mujer en el versículo 13, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué dice la mujer? La mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Claramente las intenciones del hombre son negativas. La intención del hombre es egoísta, destructiva. Siempre busca destruir a otras personas. Y si nos enfocamos por el amor que muestra el mundo siempre va a buscar lo suyo. El mundo siempre se va a preocupar de su bienestar por sobre el bienestar de otra persona. Y lamentablemente nosotros, por naturaleza, somos pecadores. Hemos sido cambiados, sí, tenemos nueva vida en Cristo también, pero el pecado aún está ahí en nosotros. Y siempre también vamos a querer fallar, a buscar el egoísmo. Pero es algo que nosotros debemos ir trabajando día a día, porque nosotros como hijos de Dios, hijos de luz, buscamos la santificación progresiva, que es día a día ir superándonos y pareciéndonos a Cristo. Esa es nuestra meta. Pero el pecado siempre va a estar ahí. Y ese es el amor que muestra el mundo. Un amor egoísta y destructivo, siempre orientado a la muerte. El amor que muestra el mundo también es imperfecto y defectuoso. Y tenemos acá el ejemplo del pueblo de Israel. Aquí no me di el tiempo de buscar versículos porque toda la historia del pueblo de Israel se trata de lo mismo. ¿Qué hacían ellos? Ellos siempre rechazaban a Dios y se volvían a Él cuando le pedían perdón y Dios obraba a favor de ellos. Cuando le daban maná, cuando le daban agua, el pueblo adoraba al Señor. Pero cuando pasaban por prueba, ¿qué hacían? Se alejaban de Él. Se alejaban de Él.
Y el pueblo de Israel tenía la evidencia, tenía la presencia de Dios ahí. Podían ver la dádiva de Dios, como Dios les daba de la comida, les daba agua. Y aún así, ellos actuaban por sus necesidades. Solamente ellos actuaban cuando Dios suplían de sus necesidades. Cuando aportaban su bienestar, ellos estaban con Dios. Pero cuando no, se alejaba. ¿Por qué? Porque la naturaleza de nosotros se dispone siempre al pecado, siempre a aborrecer a Dios. Y eso es lo que marca el mundo, eso es lo que enseña el mundo respecto al amor. Un amor egoísta, que siempre busca lo suyo, que no es capaz de entregar algo a los demás que no sea por un beneficio propio. Por lo tanto, el mundo nunca ofrecerá una visión correcta de amor, porque aborrece y no conoce a Dios, como lo vimos. Y Dios es amor. Por eso nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados ¿a qué? A anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos reflejar el amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la muestra suprema del amor. Y a eso yo le destiné el amor encarnado. Porque dice el versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que dio a su Hijo unigénito. Dio al único Hijo en su especie. Dios entregó lo que más amaba por un mundo que lo odiaba. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿nosotros seríamos capaces de entregar algo que más amamos por alguien que nos rechaza? Ese es el nivel de amor que tiene Dios, que entregó lo que más amaba por todo un mundo que lo rechazaba, que lo aborrecía. Esa es la máxima muestra de amor. Y primera de Juan 4:10 nos dice, en esto consiste el amor de Dios, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa entrega de su Hijo actuó favorablemente a nosotros porque nos dio vida. Nos dio vida, nos sacó de la ira de Dios y nos dio una nueva identidad en Cristo. Nos hizo salvo por medio de esa sangre derramada en el madero. Jesús fue enviado en lugar del pecador. Cristo tomó nuestro lugar. Algo que nos correspondía a nosotros, la muerte. Sin duda nos correspondía a nosotros porque nosotros aborrecíamos a Dios en otro tiempo. ¿Y qué nos correspondía a nosotros? Solamente la muerte. Pero a pesar de eso, Dios nos amó y entregó a su Hijo para que Él tomara nuestro lugar. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree, todos los que creen en Jesucristo, todos los que creen que Jesucristo venció la muerte en esa cruz, nos hizo libres, nos dio vida, nos permitió ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué hizo? El pecado nos separó de Dios, pero Cristo restableció esa comunión con Dios, esa comunión que se había perdido por nuestra transgresión pecadora. Y hermano, si tú aún no tienes amor o sientes que aún no perteneces a Dios, aún es tiempo de que tú lo puedas hacer. Tú puedes reconocer solamente que Jesucristo basta. Jesucristo basta para creer. Creer que Él es suficiente para que nosotros podamos tener vida eterna, para que no nos perdamos. Y la vida eterna que la entrega Cristo. Porque su muerte en la cruz pagó toda nuestra culpa. La muerte de Jesucristo fue suficiente para que nosotros podamos ser hechos hijos de Dios. Y así es como Cristo, así es como Dios muestra su amor por nosotros. Dice la palabra del Señor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, tomando mi lugar, tomando tu lugar y tomando el lugar de todos los que van a tomar una decisión por Cristo, de creer en que Él es suficiente para nosotros tener vida, su obra redentora. Pero eso no culmina ahí, porque nosotros, que nos llamamos ser seguidores de Cristo, tenemos que andar como Él anduvo. Y a eso nos toca
mostrar el amor práctico unos a otros. Siguiendo con Juan 4, en el versículo 11 dice, amados. Muy bien, amados, les dice, amados. Y si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Juan no solamente se queda con eso, sino que también nos manda a hacer algo práctico, es que mostremos el amor los unos con los otros. Y lo mismo resume nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39, vemos lo que se llama el gran mandamiento, que se resume en amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y toda nuestra mente. Pero también está el amor práctico al prójimo. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros que ahora somos hijos de Dios por el sacrificio de Jesucristo, debemos mostrar el amor. Por eso cuando entregamos algo sin esperar nada a cambio, estamos demostrando amor. Por eso cuando nosotros estamos ahí ante la necesidad de un hermano, estamos mostrando amor. Hay distintas formas en que nosotros podemos mostrar amor, pero todo se centra en no ser egoísta. No es que me llamó el hermano que tengo que ir para allá, pero sabéis que estoy súper ocupado en mis cosas, no puedo ayudarlo. Eso es el egoísmo, porque pensamos en nosotros. ¿Y qué dice Dios? El amor no espera nada a cambio. El amor no deja de ser. Es estar ahí. Eso es mostrar el amor práctico. Estar siempre ahí unos por otros. Poner a la otra persona por sobre nosotros. Eso es lo que hizo Cristo. Se entregó. No escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó en obediencia. ¿Hasta qué? Hasta la muerte de cruz. Puso su vida, puso la vida de nosotros por sobre la de Él. Y eso es la muestra de amor práctico, de poner la vida de otros por sobre nosotros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. Así debemos demostrar el amor nosotros. Y un amor debe ser espontáneo, como lo muestra Jesús. Es actuar dejando fuera el egoísmo. Y si en algún momento nos cansamos, hermanos, si en algún momento estamos agotados porque somos pecadores por naturaleza y nos cansamos, pero si en algún momento nos agotamos, tenemos algo súper hermoso para recordar, que es el sacrificio que Jesucristo hizo en el Calvario. Eso es lo que nos revitaliza a nosotros, que nos da energía, que nos da la motivación para seguir actuando como Dios manda. El Calvario es nuestro cargador para nosotros seguir y recuperar esa fuerza y seguir actuando en amor. ¿Por qué? Porque de eso se trata la Navidad. La Navidad es el amor de Dios en Cristo, haciéndonos salvos. Y no solamente nos hace salvos, sino que también nos capacita para que nosotros, sus hijos, seamos portadores de su amor. Seamos portadores de su amor. La Navidad es ser portadores del amor de Dios que tuvo en Cristo Jesús para nuestra salvación. Como conclusión, hermanos, si queremos comprender el amor, veamos a la persona de Dios y Jesucristo. ¿Dónde? A lo largo de toda su palabra. A lo largo de toda su palabra podemos ver la palabra de Dios y lo que realmente significa el amor. Para hacer un amor práctico que tenemos, nuevamente la persona de Jesucristo, en su ministerio, en cómo Él actuó. Él actuó en amor, porque no solo fue 100% hombre, sino que también fue 100% Dios y entendía a la perfección cómo actuar. El mundo, hermanos, jamás nos va a ofrecer algo correcto respecto al amor. Quizás moralmente el mundo puede actuar bien, pero eso es por la gracia común que entrega Dios a toda la humanidad, en donde moralmente podemos tener parámetros para actuar correctamente. Pero eso no quiere decir que esté del todo bien, porque solamente la gracia común que alcanza para todos. Nosotros no podemos practicar el amor perfecto. Está claro por qué, ¿no es cierto? Nosotros no podemos practicar el amor perfecto porque somos incapacitados y defectuosos por nuestra naturaleza pecaminosa. Y siempre vamos a ser pecadores. Pero nosotros en nuestra santificación tenemos que tratar de actuar día a día, lo más semejante a Cristo. Y cuando caigamos, cuando estemos débiles, busquemos el amor en uno a otro. Recordemos la cruz del Calvario. Por último, el amor de Dios
dando a su Hijo por nosotros, hace la Navidad. Eso es lo que hace la Navidad. La Navidad no la hace el amor, sino que lo que hace la Navidad es que Dios entregó a su Hijo para nosotros. Ese es el mayor regalo y ese es el centro de la Navidad. Si nos falta un árbol de Navidad, si nos falta un pesebre, si nos faltan regalos, no importa si entendemos lo que realmente significa la Navidad. Eso es la Navidad, que es que Dios entregó a su Hijo para salvar a todos los pecadores. Y por último, una frase que encontré en Romanos 5, que siento que abarca todo lo que vimos en esta serie. Dice así: el regalo más hermoso es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la muestra perfecta del amor de Dios. Porque en Cristo nosotros somos justificados. Y cuando nosotros somos justificados en Cristo y tenemos nueva vida, tenemos paz. Paz por medio de Cristo. Y estamos firmes en la gracia. Porque una vez que somos transformados, tenemos la gracia de Dios en nosotros. Y cuando tenemos esa gracia y la entendemos, tenemos gozo. Gozo en la esperanza de la gloria de Dios. Pero no solo nos alegramos y tenemos gozo en la esperanza de Dios, sino que también nosotros tenemos gozo en lo malo, en las dificultades. Tenemos gozo en las tribulaciones. Y las tribulaciones producen paciencia. Y Romanos dice: la paciencia produce prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza a nosotros no nos avergüenza. ¿Por qué? Porque entendemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que un día nos fue dado a cada uno de nosotros. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, porque tu amor sobrepasa todo entendimiento, Señor. Tu amor es capaz, Señor, de salvar al pecador. Gracias, Padre, porque en ese amor perfecto, Señor, sin intenciones, sin merecimiento, Señor, tú entregaste a tu Hijo, Señor, para que nos hiciera salvos, Señor, para que pudiéramos tener libertad en Cristo, Padre, para que podamos, Señor, ser portadores de ese amor que tú reflejas, Señor. Un mundo que te odiaba, Señor, un mundo que te aborrecía. A pesar de esto, Señor, tu plan soberano, Señor, era aún mejor. Fuiste capaz, Señor, de entregar lo que más amabas para que nosotros pudiéramos tener una identidad en Cristo, Señor. Para que nosotros ahora podamos ser, Señor, portadores de ese mismo amor. Ayúdanos, Padre, Señor, a ser reflejo de ti, de poder entregar amor, de poder entregar tu palabra, Señor, para que estas personas puedan conocer el verdadero amor y puedan practicar el amor. Gracias, Padre, porque en este tiempo nosotros recordamos, Señor, ese regalo supremo que hiciste por tu pueblo. Gracias porque en esta fecha recordamos, Señor, que Cristo murió para salvar nuestros pecados y darnos vida eterna, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros somos fieles, pero tú a pesar de todo sigues siendo fiel y siempre tienes un plan soberano para tu pueblo, Señor. En Cristo Jesús. Amén.